Tienes tantas ideas en mente, tanta inspiración y aún así no te decides porque tienes tantas cosas que hacer, tantas actividades, solo tú lo sabes y por el contrario también te puede estar pasando que tienes cero inspiración por ciertas circunstancias y aún así sabes que tienes que avanzar con tu proceso de aprendizaje en Adobe Fresco. Así que el día de hoy vamos a lograrlo. Estoy utilizando este tablero de inspiración. Ahora solo enfócate en la práctica. Selecciona la herramienta lápiz de la categoría de boceto. Prueba el lápiz, es muy necesario. Toca crear una nueva capa en este icono del más. Sí que es cierto que cuando tenemos seleccionado un pincel se crea automáticamente una capa. Aún así quiero que pruebes cada parte. En la descripción está esta imagen o puedes hacerle una captura. Bien, continuamos con estas líneas. Las veces que sean necesario, puede que a la primera no te salga o que demores, pero continúa, continúa. En esta capa redibujamos todo lo que ya está, pero las líneas decisivas. Si alguna línea no te gustó, siempre puedes deshacerla haciendo clic aquí o utilizando las teclas Control Z. Si el grosor del trazo te sigue desfavoreciendo, modifica el tamaño aquí y pruébalo de nuevo. Continuamos con estas piedras. Fíjate que estoy realizando algunas aristas. No estoy cerrando completamente las caras que pueda tener la piedra, porque eso lo haremos con sombras y luces. Hasta el momento, todo lo que es vegetación lo tengo en una capa y todo lo que es suelo en otra. ¿Por qué crees tú que hago esto? Voy a estar respondiendo tu comentario. Bien, ocultemos la capa para ver cómo va quedando esto. En esta nueva capa iré redibujando todos los mobiliarios como mesas y sillas. Estaba reflexionando que sería muy incómodo comer en esa mesa que está en primer plano. Mira esa silla, está en la grada, así que voy a desplazarla. Esa es la ventaja de tener cada elemento en su capa correspondiente, así que puedo borrarla con seguridad de que no esté afectando a los trazos que ya he dibujado. Para el siguiente paso, que es dar color, voy a crear una nueva capa justo por debajo de la primera capa lineal. Vamos con el lápiz grafito suave. Llevaremos el tamaño del lápiz de 60 a 570. Vemos que es más fácil cubrir este espacio. También es necesario buscar congeniarse con nuestra pluma digital, entendiendo la presión que podemos hacer sobre esta pluma. Bien, vamos con el cielo. Mantenemos el trazo del pincel, del lápiz en este caso, y lo mismo para el mar. Aquí utilizamos líneas longitudinales, trazos longitudinales para representar la horizontalidad del mar. Vamos a cambiarnos a un pincel vivo. Continuamos con la misma dirección de los trazos y ahora sí nos pasamos nuevamente al cielo. Vamos con el suelo. Seleccionemos un color café, bastante claro, un café pastel. Probemos. Bien, está demasiado pequeño el pincel. Cambiemos el tamaño a un 130. Y ahora sí, vamos a pintar todo el suelo, el color base. Nos mantenemos en el pincel vivo, suave, de lavado, de color diluido. En las contrahuellas vamos a disminuir el tamaño del pincel y el flujo del agua, porque al igual que en una acuarela tradicional, un exceso de agua aquí puede hacer que se propague demasiado por la superficie. En el panel de color vamos a buscar un tono más oscuro al café que ya tenemos para ubicar sombras en la contrahuella, justo aquí. Lo mismo sucede en esta zona. Variamos en el tamaño del pincel y en la luminosidad del tono café. Hemos terminado la primera capa de color. Ahora vamos a ubicarnos justo por debajo de la capa de vegetación, mírala. Y vamos a crear nuestra capa de color.
Aquí vamos a empezar con el agua nuevamente. Cambiamos el tamaño de acuerdo al espacio que tengamos, en mi caso 50 píxeles para el pincel vivo. A partir de este color principal vamos buscando versiones más oscuras para generar las sombras y versiones más claras para generar las luces. Nos pasamos ahora al tono verde. Vamos con esa vegetación. Asimismo, hay que disminuir el tamaño del pincel donde se requiera o aumentarlo. En mi caso lo aumenté. Como verás, todo esto se trata de introducir luces y sombras. Por ejemplo, aquí estoy avanzando con el árbol. Estoy buscando un tono más oscuro al que ya tenía. Estoy viendo que allá está todo el ventanal y toda esa luz, cómo está entrando y cómo se está extendiendo por toda la superficie del árbol. Aquí vamos a estar generando otra capa para las piedras. Si necesitamos hacer algún cambio, podemos hacerlo rápido, sin complicaciones. Aquí viene algo muy bello de este proceso y es que estamos aplicando más sombras a más elementos que conforme avanzamos adquieren más profundidad, adquieren esa forma visual en la que le entendemos al objeto en el mundo tridimensional. En mi tablero de inspiración tenía agua, vegetación, luz, sombras, ¿qué más? Texturas de madera que evocan neutralidad, porque en la zona donde estoy hace bastante calor, de verdad. Entonces, estos elementos aportan frescura al espacio, aportan esa sensación térmica de equilibrio. ¿Te gusta este pincel que estamos utilizando? Cuéntamelo en los comentarios. Estamos utilizando un pincel acuarelado. A mí me ha encantado, por eso lo he estado utilizando. Así que vamos a disminuir un poco más el flujo del agua porque continuamos con detalles cada vez más pequeños. Con este color vamos a representar los tallos con puras líneas al lado de las líneas que ya teníamos y podemos agregar adicionales, por supuesto. Vamos con un tono verde más oscuro y cambiemos de pincel al lápiz con T. Nuevamente regulamos el tamaño porque hemos cambiado de herramienta al lápiz con T. Bien, prepárate para acercarte con el scroll del mouse y desplázate hasta donde quieras, presionando al mismo tiempo la barra espaciadora y el scroll del mouse. Estaremos utilizando un tono fucsia y un tono rosa.
Después de esto, vamos a cambiarnos de pincel al pincel vivo, el mismo pincel acuarelado que venimos utilizando. Justo aquí retomamos con el pincel acuarelado. Volvemos con el medio seco, el lápiz Conte, para definir la flor. Volvemos a hacer lo mismo con el tallo de la flor, con el tallo del alcatraz, ahora con un tono verde, variando entre un tono oscuro y un tono claro. Ahora vamos a generar en el suelo una textura amaderada. Para esto vamos a utilizar el pincel tiza suave. Como todo lo que está lejos lo percibimos pequeño, el tamaño del pincel va a ser más delgado. Mientras los objetos se acerquen a nosotras, van a ser más grandes. En este caso vamos a cambiar el tamaño del pincel. He creado otra capa para pintar lo que son los mobiliarios. Te lo recuerdo porque no quiero que se te pase por alto. Si necesitas hacer un cambio, puedes borrarlo sin ningún problema. Ahora las hojas del árbol la haremos con un pincel vivo, el mismo que venimos utilizando. Sí, vamos a aumentar el tamaño y vamos a cubrir toda la zona que serían de las hojas con puras manchas verdes, como lo estamos haciendo ahora mismo. Después de este verde, vamos a darle paso a un amarillo verdoso. Vamos a pintar en el lado derecho, al lado del ventanal. Lo que estamos pintando ahora mismo es una veranera blanca, así que el siguiente detalle es el tono blanco con el lápiz con T para dibujar esas hojas en todo el árbol. Si disfrutas aprender de esta manera, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Acabo de escoger el lápiz con T para definir las hojitas. De ahora en adelante, lo que queda son detalles. Así que vamos a retroceder a las capas
de color que hemos elaborado y vamos a ubicar más luces y sombras para generar mayor profundidad. Todo depende de cuánta profundidad deseas lograr. En este momento estoy en las ramas del árbol generando sus debidas luces y sombras. Esta parte me encanta. Estoy escogiendo un amarillo muy claro para hacer los haces de luz. Hacer todos los brillos sobre las superficies, sobre los mobiliarios, sobre la vegetación. Me encanta. En este momento estamos en la vegetación y los espejos de agua. Toda esta zona está siendo iluminada. El siguiente paso es realizar los haces de luz. Voy a subir el tamaño del pincel y a probarlo, por supuesto. Estos son los cambios que hemos hecho hasta ahora. Mira que estoy apagando y prendiendo la capa. Estoy probando esto, pero siento que no me convence. Vamos a aumentarlo. Este me parece perfecto. Y ahora, unos más delgados. Si disfrutas aprender de esta manera, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video.
Vamos a terminar con algunos detalles. Te invito a buscar dónde te hacen falta más sombras o más luces, como en mi caso en esta mesa. Este video lo hago con mucha dedicación para ti, para que conozcas cada paso y cada decisión mental que tomamos a la hora de dibujar, pintar en un nuevo programa.